sino de las repercusiones que pueda haber. Está con nosotros el doctor Ramiro Sánchez Morales, que es vocal del Tribunal Departamental de Justicia. Doctor, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto. Juan Carlos Monroy. Juan Carlos, Mario, un gusto estar con ustedes. Sí, a ver, todo bien aquí. A ver, ¿hace cuánto tiempo eres un juez? Mucho tiempo, ¿no? Sí, ya vamos. Hemos entrado por 6 meses y ya llegamos a los 20. ¿20 qué? 20 años de ejercicio. Una maravilla. Y es una carrera, ¿no? A ver, ¿has sido juez de...? En principio era juez de partido en lo civil. Ya. Y después he subido a vocal antes se llamaba Corte Superior de Justicia, hoy día es denominado Tribunal Departamental, y me he desempeñado en las 3 áreas, ¿no? En principio estaba en la sala social y administrativa, después he pasado a salas penales y ahora estoy en sala civil, comercial y familia. 20 años de juez, es decir, ¿le puede preocupar a un juez un cambio de ministros? A ver, por supuesto que todo cambio en el órgano ejecutivo preocupa no solo a un juez, preocupa a toda la ciudadanía, porque es el futuro del país, es cómo va a ir el país adelante. Independientemente de la posición política, de la opinión que uno tenga sobre el sistema de gobierno, lo que interesa es que el país avance. Y la idea, me imagino que tanto de los gobernantes como de todos, es que nuestro país funcione. Y la idea es de que vayan las personas idóneas y las personas que orienten este camino, pues en función del bienestar. Pues, pero esa es la respuesta de compromiso. Es decir, la respuesta de que podría dar de cualquiera. No, está bien, hay que preocuparse por el país. Pero a un juez le preocuparía qué pasa en el Poder Ejecutivo. A un juez le debería preocuparle. Tengo la impresión que absolutamente no. Por supuesto que, digamos, en temas interinstitucionales no preocupa, porque el órgano ejecutivo tiene su propia misión y nosotros como órgano judicial tenemos una propia misión que constitucionalmente está definida. Entonces, por lo menos desde ese punto de vista no existe ningún nivel de incidencia. Digamos, a lo mucho nuestra relación llega con la gente del Ministerio de Justicia, ¿no? En temas en temas estos de reforma de justicia, de concepción sobre el tema de justicia. Digamos, ese sería el nexo con el órgano ejecutivo. Yo siempre me he preguntado qué hace un Ministerio de Justicia. ¿Por qué no hay un Ministerio de Parlamento? ¿No es cierto? Sería lo mismo. Pero hay en el Ministerio de Presidencia hay un viceministro que organiza la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento. Sí, es un viceministerio. Hay unos anuncios, es decir, el Poder Judicial se ha convertido en el patito feo. Y todo el mundo le culpa a la mala administración de justicia para hacer cambios estructurales, por ejemplo, a la Constitución. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es un concepto generalizado, equivocado, injusto? A ver, Mario, primero, a ver, para hacerme entender, porque esto hay que explicarlo, hay que tratar de explicarlo de la manera más didáctica. Es como si en este momento, sí, vendría a dirigir este programa de Radio Compañera una persona que es alumno de primer año de comunicación social. Sí, seguramente puede tener todo el ímpetu, sí, pero no tiene ni la experiencia, no tiene la capacidad. ¿Y qué cosa puede conocer de cómo funciona un programa en una radio? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, perdón, si es el hijo del dueño, lo hace, no hay ningún problema. Por supuesto que lo hace. Pero ya te digo una cosa, las consecuencias las va a pagar el dueño con su medio, porque obviamente las consecuencias no son las más felices. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en principio con el tema de la reforma de justicia? El problema es que nosotros necesitamos una política de Estado sobre el tema de administración de justicia. Es un tema global, es un tema general. Entonces, no es excluyente, ni para este régimen, ni para el anterior, no. A partir de Simón Bolívar, de primer presidente de la República, hasta hoy día, o del Estado, como quieran llamarlo, sí, jamás nadie se ha preocupado de establecer una política real sobre el tema de administración de justicia. Sí, lo más serio, por lo menos desde mi óptica, lo más serio que ha habido
se da en 3 momentos, hasta 4. Un primer momento con Andrés de Santa Cruz, la implementación de los códigos Santa Cruz, donde se enfoca el tema de justicia, bueno, con la concepción de la época. Un segundo momento que no hay que desconocerlo, pese a que no es de mi agrado, por supuesto, porque es un gobierno dictatorial, fascista, como era el gobierno de Banzer, y se da en los años 74 con la implementación de lo que se denominó los códigos Banzer. Que se emplazaron a los códigos Santa Cruz. Por supuesto, que se emplazaron a los códigos Santa Cruz y que muchos de ellos todavía siguen vigentes hasta ahora. Remaches más, remechos menos siguen en vigencia. Un tercer momento se da con la presencia de Bladman, Guayar, Alarcón, etcétera, un equipo de abogados que implementan una reforma interesante que hasta ahora también sigue vigente, ¿no? El proceso civil, por ejemplo, el procedimiento penal, lo que queda del procedimiento penal es parte de eso, ¿no? Y un último intento que ahora se está pretendiendo hacer con el actual régimen, sobre todo a la cabeza de Héctor Arce. Pero ¿qué es lo que pasa? No tenemos una política de Estado sobre la administración de justicia. Entonces, ¿en qué se ha centrado básicamente la reforma de justicia, Mario, Juan Carlos? ¿En qué se centra? En 2 cosas. En ponerle parche a la Constitución, de que cuántos tienen que ir a la Suprema, aumentar 1 o 2 concepciones y para de contar el cuento ahí, ¿ya? Y en remover la gente de acuerdo al criterio del gobierno de turno, ¿no? Lo más drástico, por ejemplo, cuando García Mesa y Banzer Suárez, por decreto, tumban a todos los magistrados, a todos los jueces y ponen a su gente, y bueno, los resultados ahí van. No, perdón, ¿no entra dentro de esos parámetros fundamentales dentro de la historia? ¿No cree que entraría esta decisión aprobada para que a partir del 2011 sean electos a través del voto las autoridades del órgano judicial? ¿No cree que entran dentro de esos procesos que acaba de explicar? Sí, pero hay una cosa, ¿no? Primero, no hay un sistema ideal de elección de magistrados, sobre todo de altas cortes. En mi perspectiva personal, a mí me parece que la elección por voto popular no es la apropiada, porque fundamentalmente el órgano judicial es un órgano tecnócrata. O sea, se necesita recursos humanos nacionales del mejor nivel, sí, y que deciden ir a formar parte del órgano judicial, ¿no? Porque no todos los buenos abogados quieren ir al órgano judicial, entonces hay que ver quiénes quieren, pero tenemos que procurar que vayan los mejores. Entonces, el sistema de elección, personalmente, a mí me parece que no es la elección judicial, pero bueno, está constitucionalmente ahora vigente y hay que cumplir, mientras eso no se lo reforme. Entonces, pero ese sistema de elección solo es una parte. Le decía esto, ¿por qué, doctor? Porque era la salvación en su momento, o así le vendieron el charque a la población. La salvación del sistema de justicia, o una de las salvaciones, que hemos visto que ha fracasado, ¿no? Pero Juan Carlos, ¿cómo no va a fracasar? Si el sistema que se siguió para la elección de los actuales magistrados ha tenido una serie de informaciones. Hay que ver los informes internacionales, hay que ver cómo se ha hecho la elección de los actuales. Y bueno, y finalmente hay que ver los resultados, ¿no? Estamos a 9, 10 meses, 11 meses, exagerando, que estos señores distinguidos caballeros que hoy día están en los altos tribunales nacionales se van a ir. Y es cuestión de revisar la prensa, y ni siquiera hay que acudir a la oposición. Hay que ver, hay que leer lo que dice presidente Morales. Dice, nos hemos equivocado, pensábamos que las polleras y los ponchos iban a solucionar el tema de la justicia, pero no es así. Y hoy día hay un cambio de visión. Cuando anteayer el presidente Morales habla de cambio de, ¿cómo se llama?, de la renovación de las directivas camarales, tiene como primera misión, dice, justicia. Tenemos que ver que esto funcione en función de los altos intereses del país. Perfecto. Entonces, hay un reconocimiento del propio gobierno de que algo ha ido mal ahí y hay que reencauzarlo, ¿no? Pero se va a ir por la misma metodología. Nadie ha hablado, por lo menos hasta ahora, puede ocurrir cualquier cosa en estos próximos meses, pero ¿a qué me refiero? Que nuevamente, si no me equivoco, en octubre o noviembre de este año va a haber las elecciones. Va a haber elecciones judiciales. El Congreso o la Asamblea Legislativa va a elegir previamente a los candidatos, etcétera, etcétera. Es decir, el mismo procedimiento. Sí, pero Juan Carlos, hay una cosa. Una cosa es lo que, digamos, para que me entiendan, una cosa es el tema macro que dice la Constitución, ¿no? El sistema, presupuestos, etcétera, para las elecciones. Pero hay un reglamento. Hay un reglamento que tiene que establecer el órgano electoral. Entonces, ese reglamento tiene que ser modificado.
Entonces, de pronto, ahora, por lo menos lo que dice el vicepresidente García Linera, lo que han manifestado algunas altas autoridades nacionales, se va a dar mérito o se va a dar preferencia al tema de meritocracia, al tema de idoneidad, en términos generales, ¿no? Entonces, eso se va a reformar. Por ejemplo, en las anteriores elecciones hubo dos cuestionamientos, pero profundos, de los organismos internacionales. Primero, el referido a que, por ejemplo, abogados que hayan atendido temas de narcotráfico y creo que temas de contraunidad del Estado, esos no podían ser candidatos. Entonces, hay un informe de, bueno, no tengo la precisión, pero de un organismo internacional y que hace una observación esa es una vulneración al ejercicio libre de la profesión. Porque parte del ejercicio de los derechos humanos es que toda persona, independientemente del delito, de lo que hay, tiene derecho a un defensor. Entonces, si un abogado libre decide atender a un narcotraficante, ¿estaría inhabilitado? No. No lo convierte en narcotraficante al abogado. No lo convierte en narcotraficante al abogado, y lo que está ocasionando es que el abogado que tenga el interés de ser alta autoridad, pues simplemente se limite y no se dedique a defender este tipo de personas que merecen una defensa. Otra cosa es que sean uno y al mismo tiempo el juez que lo libere de algo, porque está convencido que no tiene nada. Ojo, que no, tiene que cuidarse. Pero es complicado, cosa, ¿no? Es otra cosa. Y otro tema estaba debido a la observación del tema de la propaganda electoral, ¿no ve? Porque se decía que no podían hacer propaganda, se limitaba a los medios, etcétera, etcétera, pero por cuerda baja, bueno, ustedes conocen mejor que yo ese tema, ¿no? Lo que yo no entiendo y por eso le decía el criterio suyo es importante, doctor, es esto, ¿verdad? Ampliamente, ¿qué se decía ese año previo? Lo resumía en esa situación, ¿no? Que el gobierno vendía toda esta elección de autoridades judiciales a través del voto, previa selección de la Asamblea Legislativa, como una parte de una solución importante, dar un giro como a lo que ha ocurrido hasta ahora con la justicia. Lo que ocurrió antes de esa elección fue pues durísimo. ¿Por qué? Porque mucha gente dijo, no, esto va a ser un fracaso, no funciona así. Se está yendo con prácticas y mezclando la política como tal con algo que debería ser estrictamente técnico y meritocrático, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, años después pasa la elección, ausentismo, etcétera, etcétera. Años después el propio gobierno reconoce el error, dice, no fue lo mejor. Y yo no entiendo, estamos yendo a lo mismo. ¿Vamos a ir a lo mismo este año? Pienso que no, por dos cosas. Primero, un antecedente, ¿no? El tema del ausentismo no es evidente. Porque si ustedes hacen una relación, y tengo las estadísticas que en algún momento les puedo dar, el nivel de presencia fue 60% nacional, que es más o menos el normal en todo tipo de elecciones. Mucho nulo, mucho blanco. Claro, lo grave fue que los nulos y los blancos superaron a los votos válidos. Eso fue un aviso que determinó pues que la legitimidad natural que tiene que tener el elegido no era precisamente por lo menos entre comillas y respetando por la más cristiana, ¿no? Entonces ese es un tema. Y segundo, como te dije al principio, ¿no? O como te dije hace un rato, de lo que se trata es que por vía de reglamentos, por vía de leyes, seguramente se va a ajustar este tema de las elecciones y entiendo por lo menos por lo que dijo el presidente y lo que dijo el señor vicepresidente, se van a establecer reglas del juego un poco más apropiadas para las elecciones, sobre todo de las altas autoridades nacionales judiciales. ¿Llegaremos a tener a los mejores? ¿Le interesa, usted que está en el asunto, ¿cuánto nos dijo? 20 años, 25 años. 20. ¿Le interesa a un profesional, a un juez, a un abogado, a una persona que está en el rubro, profesionalmente acceder a ese tipo de cargos con esa situación, a los mejores, etcétera? ¿Hay interés? ¿Usted percibe que hay interés? Bueno, a ver, en la vida existen muchos factores para una persona y por supuesto pues no digamos para una persona que está que es parte del órgano judicial, que ha hecho carrera, bueno, etcétera, etcétera, es parte de su interés llegar a las altas lides, no llegar a los altos tribunales nacionales. Y no solo eso, la aspiración por lo menos en lo personal es llegar a tribunales internacionales. ¿Por qué no? Esa es la visión, o sea, por lo menos en mi caso personal. Y seguramente muchos colegas
por supuesto, con todo el derecho, con todos los méritos, tienen aspiraciones de llegar. Y también hay otros colegas brillantes y colegas con mucho prestigio que obviamente lo que menos quieren es... Prefieren no meterse en el... Por supuesto, porque ellos han dedicado su vida, digamos, a hacer profesión libre, ¿no? Se dedican al derecho corporativo, al derecho comercial, bueno, a las diferentes áreas del derecho, entonces ellos les interesa más. Otros, por ejemplo, ingresan de pleno en el tema docencia. Bueno, lo bueno es que esta es una carrera muy noble, no reconocida, digamos, por la general, pero es una carrera noble que te permite, pues, dedicarte a muchas actividades, es muy amplia, ¿no? El derecho es parte de la vida. Bueno, don Ramiro Sánchez Morales, vocal del Tribunal Departamental de Justicia, la justicia en este instante en el ojo de la gente. Claro, primero va a ser los ministros, luego las elecciones. Nada, se viene algo antes. Se vienen esas leyes o decretos, son leyes, creo que Sí, son, el ¿no? Código Penal es lo que están haciendo, la ley del sistema penal. Le van a echar mucho énfasis a el trabajo de jueces, de abogados, de fiscales. Lo han anunciado ya el año pasado y es una de las tareas de esta nueva legislatura en cuanto a el juez que no falte, el fiscal que se falte al juicio, al procedimiento y empiece a dilatarse un proceso, etcétera. Usted lo conoce, ¿no? Van a sancionarlos, ¿no? Pero es que hay una cosa, el problema no es, o sea, esa es una parte, el problema es estructural, el problema es, tiene que haber una política judicial, y finalmente el derecho no es pues el penal. Porque ¿qué están hablando? Cuando hablan de falta de juez, falta de fiscales, del Código Penal, de delitos, estamos hablando del Código Penal. Y Juan Carlos Mario, transversalmente, ¿al cuál porcentaje de la población afecta el tema de delitos? Obviamente es más sensible, ¿por qué? Porque es amarillo, vende muchas noticias, muchos medios de comunicación les encanta el tema de han violado, han matado, han robado, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando Gonzalo Lema ha sacado ese premio tan importante para la literatura boliviana, su cobertura no ha sido tan espectacular, no ha sido muy limitadita, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero en términos proporcionales, ¿a cuánto porcentaje de la población afecta la comisión de delitos? ¿3, 4, 5, 10%? Tal vez. Pero lo que pasa es que llega mediáticamente mucho, mediáticamente, ¿no? Porque afecta. Pero, claro. ¿Qué es lo fuerte aquí? Lo fuerte, por ejemplo, es el procesal civil. Transversalmente se aplica el procesal civil en temas estrictamente civiles, en temas comerciales, en temas alternativamente en temas familiares y alternativamente en temas laborales. Cuando tú necesitas hacer una transacción, necesitas ir a hacer una actividad, estás transversalmente, o sea, el procesal civil tiene un impacto sobre la población mayor. Pero si, por ejemplo, haces una comparación, cuando se ha implementado el procesal penal, se ha dado una cantidad importante que entiendo ha superado, pero no tengo cifras, ¿no? Pero ha superado más de 10 millones de dólares. O sea, ha sido un buen implemento. Los organismos con Adenauer, la comparación, etcétera, etcétera. Todo el mundo se ha movido por el tema penal, cierto. Pero por el procesal civil, con el presupuestito, digo, con todo respeto, del Consejo de la Magistratura, con un poco de esfuerzo y el desinterés de esa comisión que se formó, se ha llevado adelante, y estamos tropezando. Estamos tropezando, ese procesal civil no se puede implementar. ¿Por qué? Porque no ha habido un espacio de profundización, no ha habido un espacio de conocimiento. Nosotros mismos, que supuestamente conocemos algo más, estamos tropezando en la aplicación de esto. Imagínense la gente, imagínense el pueblo, o sea, la población que finalmente es el destinatario de esto, porque esto no es para nosotros, esto es para la sociedad. ¿No? ¿Y qué pasa con algunos jueces? Están pues pataleando con este tema. ¿Por qué? ¿No? Por eso, porque no ha habido un periodo de adecuación, no ha habido un periodo de implementación adecuado. ¿Por qué? Porque han faltado recursos humanos y ha faltado recursos económicos. Entonces, ¿esto qué se ha llevado? Hay que reconocer, ha llevado a la espalda del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Arce. ¿Sí? Y se ha llevado a la espalda de alguna gente del órgano judicial y de algunos que por ahí han ingresado, de algunos abogados que han colaborado en la redacción final, y para de contar, y ahora últimamente con la participación tanto del señor González y la señora Montaño como presidentes de ambas cámaras, ¿sí? Pero el esfuerzo, los medios que se han llevado adelante no son suficientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso por un lado, pero por el otro lado, y en el propio trabajo del órgano judicial, ¿qué es lo que necesitamos? O sea,
tenemos pues que empezar a ser un poco más científicos, un poco más avanzados, ¿no? Tenemos que empezar a estudiar estadísticas. El Consejo tiene estadísticas, que las hagan. Ahí están los trabajos de los jueces, ahí están los trabajos de los vocales, ahí están los trabajos de los ministros. Es cuestión de que van. Por ejemplo, yo pertenezco a la Sala Civil Tercera y ahí están las estadísticas, ahí están. Ahí está si hay mora y no hay mora. En caso de nosotros no hay mora. Yo respondo por mi trabajo. ¿Pero cuál es la carga procesal que tienes? No, pues es lo más fuerte, pues. No te olvides que tenemos, a ver, en La Paz, a ver, si no tengo la presión exacta, pero más o menos son 39 juzgados públicos, que han sido partido de instrucción, tenemos 13 y 14 juzgados de familia, tenemos 2 juzgados de niñez de adolescencia, por lo que me acuerdo. A esos sumarles a los del Alto y sumarles a los de la provincia. Entonces, todo lo que llega en segunda instancia llega a 4 salas civiles. Entonces, la carguita es nomás, hay una carga, ¿no? Hay una carga, pero, bueno, obviamente humanamente también uno tiene que responder de acuerdo a esa carga, ¿no? Entonces, no se puede, pues, hay que medir también el trabajo humano. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Hay que ser consciente, y no voy a hablar del órgano judicial, voy a hablar de la Fiscalía, para decir, no, es de abogado de su propia casa, voy a hablar de la Fiscalía. Mario Juan Carlos, un fiscal tiene 1000 casos promedio. ¿Qué va a hacer el pobre fiscal? Y no es pobre porque no sea incapaz, no. ¿Qué va a hacer con 1000 casos, hermano? No tiene, bueno, su sueldito no es gran cosa. Y segundo, me vas a decir, nadie lo ha obligado a ser fiscal. Cierto, nadie te obliga. No estamos por obligación, estamos porque nos gusta. Bueno, finalmente porque es de mi voluntad de estar ahí. Los fiscales, me imagino los señores fiscales igual. Pero ¿qué hace con 1000 casos un fiscal? ¿Con qué tiempo? No se acordarán. No, tienes que sacar, a ver, primero no vas a querer un lujo de resoluciones. Segundo, no vas a querer, ellos son los responsables de la investigación y no tienen plata ni para fotocopias. El presupuesto del órgano judicial y el presupuesto de la fiscalía es pues mínimo, es chico, por hablarlo así. Entonces, ¿qué vas a producir? Se hacen los cambios, todo, o sea, ¿qué pasa en Bolivia? Como en muchos países de Latinoamérica, se penaliza todo. Lo han matado el perro, ya, delito. La matan una señora, feminicidio. ¿Y entonces qué nos hacen a nosotros? O sea, no sé, sobre todo en la parte penal, van incrementando las figuras directivas, van incrementando los procedimientos, no incrementan los recursos económicos y no incrementan los recursos humanos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No podemos llorar todo el tiempo, pero hay que moverse con lo que tenemos en este momento. Entonces, hay 2 cosas. Hay que medir y hay que incrementar los recursos económicos. Nosotros, ¿cuánto no quisiéramos, que ahora que estoy con 2 distinguidos comunicadores sociales, cuánto no quisiéramos que el órgano judicial tenga un presupuesto como tiene el Ministerio de Comunicaciones, ¿no? O sea, pasa por recursos el asunto. Por supuesto. Nosotros no llegamos ni al 0.5 nacional del TGN. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué quisiéramos nosotros? Que se cumpla la Constitución. Pero el tema del órgano judicial. Que se cumpla la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? El órgano judicial es independiente. Tiene independencia en sus funciones y tiene también independencia económica. Y eso no se da. Primero, que la asignación presupuestaria es bajísima y ustedes pueden investigar. Si es bajísima, no llega al 0.5 nacional. Y segundo, es una dependencia del órgano ejecutivo. ¿Por qué? Porque cada mes la gente encargada de la parte económica tiene que ir detrás de la gente del Ministerio de Finanzas para sacar las partidas, etcétera, para hacer mensualmente. No es como, por ejemplo, en el caso, por lo menos, no conozco bien el electoral, pero sí del órgano legislativo, que sí tiene autonomía económica. Ellos les dan una asignación y ellos disponen como tienen que disponer. Eso también merece el órgano legislativo. Pero bueno, no se ha dado. No se da. Y eso tampoco es un tema de Bolivia, ¿no? Siempre en todos los países del mundo, o en la mayoría de los países del mundo, es una tentación para los señores políticos tener cierto nivel de manejo, cierto nivel de injerencia en el tema judicial. En todo caso, doctor, tengo una solución para todos los problemas que nos acaba de plantear, que son muy amplios, muy extensos. La cadena perpetua, esa es la solución. La cadena perpetua. ¿Pero es la solución o no? La solución, a la cadena perpetua, al igual que la muerte, no es solución para nada.
No, pero es problema para el Estado, porque tiene que pagar más. No, pero además... Es un problema económico también. No, pero es un problema, es lo que decía al principio, es un problema de política judicial, ¿no? El problema de política judicial es un problema de política de Estado que empieza a partir no solo del Estado, Juan Carlos Mario, sino tiene que ser una proyección nacional, una proyección de Estado, que empieza del Estado, se prolonga a la persona, se prolonga a la familia, se prolonga a la escuela, se prolonga a la universidad. Tiene que prolongarse así. Porque pero eso es lo que a ustedes dos les han enseñado, a los tres nos han enseñado, ¿ve? Yo ahorita, por ejemplo, yo tengo la libertad de acercarme a Mario y darle un puñete. Puedo hacerlo, pero a mí me han educado, o sea, o por lo menos he aprendido de que tengo que ser respetuoso con las personas. O sea, igual en el tema de la justicia. Si desde muchacho, desde el hogar te enseñan a respetar los derechos de las personas, si te enseñan a respetar, o sea, a cumplir las reglas de acuerdo a tus concepciones ideológicas, religiosas, por lo que sea, si empezamos la educación desde antes, podemos evitar este tipo de cosas, ¿no? Y si también aprendemos a que la gente aprenda la cultura o sea, dentro de lo que se llama la cuestión, la cultura de paz, si aprendemos que la gente pueda resolver sus propios problemas sin necesidad de acudir a usted, una maravilla. Eso sería una maravilla, pero eso, que ya te digo, es un tema de política, que eso requiere un tema... Bueno, en todo caso, y antes de que me dé un puñete el doctor Ramiro Sánchez, vámonos a una pausa. Gracias, Ramiro, por haber venido, cuando quieras, ¿eh? Gracias. Es apasionante el tema judicial. No, por supuesto, en lo personal he decidido dar parte de mi vida a eso y es con mucho gusto, mucho agrado y por supuesto me sentí muy cómodo con ustedes y gracias por la entrevista y adelante con esto. Gracias, doctor Sánchez, por la visita. 10 de la mañana con 3 minutos.